Me acompañan veteranos de muchas batallas, aunque muy jóvenes de espíritu. Señor Oscar Peña, periodista, activista, un gusto decirle bienvenido, muy buenas noches. A usted también. El señor Frank Calzón, director ejecutivo del Centro por una Cuba Libre, bienvenido, señor, buenas noches. Buenas noches. Su impresión de lo que está pasando, le sumamos este proyecto presentado por dos senadores, uno republicano, uno demócrata, para quitar el embargo, y esta decisión en un comité en el que se rechaza por una mayoría considerable quitarle $5 millones a Radio y Televisión Martí. Primero que nada, a mí me sorprende las noticias que a veces se dan en el sur de la Florida. Presentar un proyecto de ley es como ir a un McDonald's a comerse un hamburger. Pasa todos los días, no significa nada. Es decir, hay proyectos de ley que se ponen con la intención de llevarlos a ley, hay proyectos de ley que se entregan para que el periódico local lo publique. Las otras legislaciones de que estamos hablando no es que hayan presentado un proyecto de ley para frenar o para prohibir que nuevos barcos o nuevos aviones utilicen propiedades confiscadas en Cuba. Esa ley se presentó, se aprobó. Ese proyecto se presentó, se aprobó en la comisión, fue a la Cámara de Representantes. En la Cámara de Representantes lo aprobaron por 247 a 176 votos. Es decir, una amplia mayoría donde tuvo que haber un grupo de republicanos. Es más, el apoyo a la enmienda en contra de ese tipo de operación... Usted dice un grupo, tuvo que haber también un grupo de demócratas. De demócratas, efectivamente. La enmienda tenía más apoyo que el proyecto de ley global. Es decir, es muy difícil para un congresista decir yo estoy a favor de que una compañía americana haga negocios con propiedades confiscadas o robadas. Ahora, claro, estaremos de acuerdo tal vez en que sí hay un clima diferente en términos de que hay más proyectos de ley presentados que tienen que ver con Cuba en el correr de estas últimas semanas, digamos. Bueno, hay un clima de opinión en el Capitolio muy negativo al presidente, no solo con la cosa de Cuba, sino con Irán, con la situación en Israel. El presidente le ha dado la espalda a sus aliados naturales en el Congreso, ha hecho gestiones de alta política sin contar con ellos. Y entonces, en el caso de todo se junta, es decir, el que está en desacuerdo con la estrategia secreta del presidente en cuanto a Irán, se siente también a favor de los que están en desacuerdo con la política secreta hacia Cuba. Es una cuestión también de no solo las personas, sino el Congreso y el Poder Ejecutivo, que es lo que se supone. Y algunos analistas se quejan de los cubanos, o de los cubanos miembros de la Cámara, pero ningún cubano miembro de la Cámara puede movilizar por sí solo una mayoría de 100 y pico de votos. Es decir, hay más que eso en juego. Su opinión, señor Peña. Mira, lo que dice el señor es cierto. La política en el mundo democrático es a lo que se aspira, al juego de las ideas, al juego de los intereses. Eso es correcto, eso es sano y eso es lo que queremos. Incluso yo me imagino que muchos de esos demócratas que apoyaron esa enmienda quisieran apoyar al presidente, pero también necesitan que uno de los líderes que representa esa enmienda lidere a uno de los comités que da presupuesto y da recursos a los distintos estados. Y también se sabe que eso se juega con eso. Yo voy a apoyarte esto, pero me hace falta que tú me des este presupuesto para el estado mío. Todas esas cosas. Eso es verdad. Es decir, eso no se puede criticar porque incluso es por lo que uno lucha, ¿no? Así es en Francia, así es en Inglaterra, así es en los países civilizados y democráticos. Donde se traba un poco la bicicleta para los cubanos es cuando se toca el tema de Cuba. ¿Por qué? Porque Cuba no es un país democrático, Cuba no es un país normal. Sin embargo, todos los que quieren a Estados Unidos, sobre todo todos los cubanos que ya llevan tiempo aquí, y todo en el mundo entero, en América Latina, todos los que quieren a Estados Unidos, han aplaudido, han respaldado los pasos que dio el presidente Obama. ¿Por qué? Porque Estados Unidos tenía una mala fama de meterse en los países, de la cosa. Se rompió
el tema de que Cuba era víctima, de que Estados Unidos lo atropellaba con el embargo, con las sanciones, con las medidas, con las prohibiciones. Por otra parte, nunca nosotros debemos que Fidel Castro sea nuestro profesor. Si siempre los cubanos de allá y de aquí conocimos que las prohibiciones venían de Cuba. Es decir, tú no puedes viajar de Cuba, tu tarjeta blanca, tú estás aquí, la separación de familia era Cuba. Nunca Estados Unidos, nunca. ¿Cómo nosotros ahora vamos a coger el discurso que tenía el gobierno de Cuba? El proceso de Cuba es muy delicado. Ya 56 años. ¿Pero en qué parte estarían tomando el discurso de la dictadura cubana? En las prohibiciones de viaje, en apoyar que se fortalezca el embargo, que se cierre. ¿Por qué te digo esto? Porque el problema de Cuba no es un ajedrez político. Ya vamos entrando en la cuarta generación, los hijos de papá en 59, el hijo de papá después en 60, en 70. Yo hablaba ahora con el profesor Octavio Pérez, allá afuera, y le decía, Octavio, ¿cómo es la cosa esta de Corea? Dice, chico, igual que lo de Cuba. Hoy en día en Corea del Norte y en Corea del Sur todo el mundo está por resolver las cosas de reconciliación, por el diálogo, los coreanos, porque han pasado 5 o 6 generaciones. Claro. Y además se están muriendo de hambre en Corea del Norte. Y así sucede entre los cubanos. Y además, siempre debieron hacer las soluciones así. Siempre nosotros planteamos, caramba, todas las guerras terminan en una mesa de negociación. Debíamos, el mundo entero, acordar, empezar al revés. ¿Qué dice eso, Frank? Bueno, primero que nada, no se está discutiendo lo que dice el otro invitado de cerrar los viajes a Cuba. Eso no es lo que está diciendo la Cámara de Representantes. La Cámara de Representantes, y hay que ser muy exacto en todo esto. Lo que la Cámara de Representantes dice es que los viajes a Cuba que han venido realizando desde antes del diciembre 17, eso nadie los ha tocado. Pero que los viajes después de eso, si utilizan propiedades confiscadas, robadas, es muy difícil para un congresista o un senador decir vamos a aprobar el uso de propiedades confiscadas, etcétera. Por otro lado, yo creo que estoy todo de acuerdo, yo creo que debe haber una conciliación, pero para que haya una conciliación, el gobierno de La Habana tiene que dejar de golpear a las damas de blanco todos los domingos. Y los que estamos de este lado deberíamos de insistir que antes de que haya más conversaciones, tienen que cesar los abusos físicos en contra de esas mujeres. Y cuando nosotros nos callamos y no decimos eso, y cuando el presidente de Estados Unidos no dice eso, él está faltando a lo más importante que hay en la historia de Estados Unidos, que es esa convicción, esa idea de defender a los más pequeños. Además, hay una cosa muy interesante, que en esto que usted me habla de América Latina es sumamente peligroso lo que ha sucedido, porque hay una cosa que se llama la Carta Interamericana, que a través de muchos años los países de América Latina y los Estados Unidos se pusieron de acuerdo y dijeron no van a haber más dictaduras militares, no van a haber más golpes de Estado. Resulta que ahora esa Carta Interamericana es papel mojado. Así que el día de mañana, cuando un coronel en América Central o en otro lugar diga yo soy mi país, yo soy mi patria, aquí no tiene que haber presidente, aquí hay una dictadura militar, entonces el resto del continente no va a poder hacer nada con esa carta. Es decir, a Cuba la están haciendo una excepción de algo que se había logrado a través de muchos años, que es decir a los Estados Unidos, ustedes no pueden apoyar a las dictaduras en América Latina. Yo considero que hay un principio que hay que fijarlo. Los problemas de los derechos humanos es de los cubanos. Es decir, fuimos irresponsables en el 52, fuimos responsables en el 33, fuimos irresponsables en el 59, nos cortamos la cabeza, piensa por mí. No podemos echarle la culpa a Estados Unidos, ni a ningún país, ni a la Unión Europea. Nosotros tenemos que resolver los problemas de los derechos humanos. Nosotros, los cubanos. Entonces no tenemos que seguirle a Estados Unidos. Saca la cara por mí, habla por mí. Hay un proceso. Mira, yo creo que el proceso venezolano es un proceso joven. Todavía está a tiempo de hacer una serie de cosas que ya en el caso cubano son anacrónicas, que se probaron 56 años. El cierre, la presión, la olla, ya eso no dio resultado. Quizá en el caso venezolano, que es joven, sí, porque están a tiempo todavía, no tienen un régimen totalitario, tienen propiedad privada. Pero en el caso cubano, después de tantos años, por eso es que las otras posiciones que se llaman duras aquí no tienen simpatía en el pueblo cubano porque no las entienden, no les gusta. Es decir, yo entiendo a Díaz Balart,
Díaz Balart tiene sus votantes aquí, votan por ellos, pero si las elecciones fueran en Cuba, las pierden con el pueblo. Claro, eso está por ver. Eso está por ver. No hay manera de saber cómo el pueblo cubano puede... Estamos especulando. No, bueno, usted pero usted no dijo que era una especulación. Usted lo da por una cosa cierta. Bueno, lo afirmo. Vamos, okay. Mira, lo afirmo. Bueno, okay. Yo creo que el pueblo de Cuba no quiere las medidas estas de cierre, de presión. Yo creo que el pueblo de Cuba, si van a escoger entre Díaz Balart y la dictadura castrista, no me queda la menor duda de por dónde iría. Bueno, espérese. Y lo otro, los derechos humanos, señor. No. Usted está equivocado completamente. Los derechos humanos es una cosa universal. ¿Yo estoy equivocado? Sí, señor, y le voy a decir por qué. Yo soy cubano. Estoy errado con un punto de vista, ¿no? Sí. Pero equivocado. Bueno, mire, yo no soy profesor de gramática, yo soy politólogo. Pero yo he estado en Ginebra ante la Comisión de Derechos Humanos y he denunciado ahí el gobierno de China y el gobierno de Arabia Saudita y el gobierno de la Guinea Ecuatorial. Los derechos humanos, todos los seres humanos en este mundo, tenemos la obligación de defender los derechos humanos en cualquier lugar, como lo ha dicho Lech Walesa, como lo dijo el Papa Juan Pablo. Es decir, el movimiento, decir que el movimiento, la cuestión de los derechos humanos es la cuestión simplemente de los cubanos, es hacerle el juego a la dictadura castrista. No, señor, todo lo contrario. Todo lo contrario. Cuando los cubanos nacionalmente empezamos a ver las cosas entre nosotros y empezamos a retar cívicamente a los que están en el poder, las autoridades, y se toquen en las puertas de ellos y se les diga, usted se ha sentado con extranjeros, ¿por qué no se sienta con nacionales? Se les ha dicho. Eso da fuerza. Eso hay que repetirlo, eso hay que repetirlo, eso hay que repetirlo. Las damas de blanco lo hacen todos los días. Señores. Usted lo que tenía que estar haciendo es defendiendo a los que están haciendo lo que usted sugiere en una forma más activa, ayudando a las damas de blanco, enviándole dinero a las madres de los presos políticos y no decir, es cuestión de los cubanos. Sí, es cuestión de los cubanos el día que el gobierno de Raúl Castro haga lo que hizo el dictador polaco, que invitó al Partido Comunista, a los militares, a las damas, a los intelectuales, al movimiento obrero. Ahí sí. Pero mientras entre los cubanos lo que haya sea el palo en contra de esas mujeres indefensas, no es una cuestión de los cubanos. Le pido una respuesta breve para cerrar lo que usted quiere decir. No, sí es un problema de los cubanos y yo en ese punto de vista no estoy de acuerdo con él. No está equivocado, pero no estoy de acuerdo con él. Sí es un problema de los cubanos, no es un problema internacional. Tenemos cansado al mundo internacional con las quejas, los tenemos cansados con las denuncias, los tenemos cansados con todas las cosas diarias. Tenemos que empezar a no quejarnos más los cubanos y tenemos que empezar a resolver el problema. Tenemos que empezar de cambiar la denuncia de que me hicieron esto, pues voy a proponer esto y pues soluciones. Tenemos que crecer cívicamente y eso nos ha faltado. Aquí en Miami, pero en Cuba no, le dan Cuba, 20... Cuba, señor, vaya entonces usted a Cuba y hágalo. Aquí en Miami también, señor. Mire, señor, mientras le estén dando palos a la gente, el mundo de Amnistía Internacional, de Human Rights Watch, de todo el mundo, el mundo completo de los derechos humanos, no va por esa vía, señor. Los derechos humanos, yo como cubano debo defender los derechos humanos en Arabia Saudita. Tengo que dejarlo aquí. Señores, tenemos que resolver nuestros problemas para después ocuparnos de Arabia Saudita. Les agradezco profundamente su presencia. Gracias, señor. Vamos a un paréntesis al regresar.